El día de hoy tenemos un tema súper interesante, es el tema del yoga con Lisandro Cabezas, bienvenido, que lo tenemos Gracias. como invitado y nos va a ayudar a conocer un poco más sobre este estilo de vida que muchas veces lo podemos considerar quizá como algo difícil, pero que Lisandro el día de hoy nos va a contar un poco más de qué se trata y cómo él lo ha llevado a lo largo de su vida. Bienvenido, Lisandro. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. El Lisandro Cabezas nos va a hablar un poco el día de hoy cómo él ha llevado el tema del yoga a lo largo de su vida y cómo se ha hecho desde el 2019 instructor de esta práctica diaria, y de inmediato él empezó a impartir clases para poder compartir sus conocimientos con su comunidad. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Para mí realmente es un honor poder estar aquí, sobre todo para servirle a la comunidad de Punto de Encuentro y a la comunidad de República Dominicana en general, que me ha servido de un gran hogar. Es mi segundo hogar prácticamente. Y bueno, respondiendo un poco a esa pregunta de cómo fue que yo me hice instructor de yoga en el 2019, pues tendríamos que ver un poquitico de mi historia. Y yo provengo de Cuba, soy de origen cubano, pero no me limito solamente a decir que soy cubano. Yo digo que soy un ciudadano más del universo. Ajá. Y todo esto ha sido a través de la misma práctica del yoga, que en sus inicios yo lo veía solamente como algo de ejercicio físico, como un estiramiento. Pero, ¿qué sucede? Yo, cuando niño, yo era antiatlético. Yo no iba a los gimnasios. De hecho, me inscribí varias veces en varios gimnasios y a menos de una semana me salía de ahí. Era súper tímido, no fluía con las personas en el sentido de la comunicación porque era sumamente introvertido. Aún tengo ciertos rasgos de eso. Pero un poquitico en cuanto a mi historia, yo aprendí el idioma inglés fuera de Cuba. Tuve la oportunidad y el privilegio de vivir fuera de Cuba cuando niño, y eso me dio una formación que yo no la evaluaba en ese momento. Realmente no tenía la evaluación de qué cosa era dominar estas herramientas. Al pasar de los años, pues en Cuba yo ayudaba a impartir clases de inglés, pero aún seguía siendo tímido, aún seguía siendo antiatlético, y fueron toda una serie de prejuicios que fui acumulando, y me encerré a un punto que llegué a un punto en el que no sabía cómo salir adelante. Es como que tuve que desaprender para volver a aprender. Y en un momento determinado yo siento la necesidad de vincularme, porque es lo que la sociedad también te empuja sí, te dice, tienes que lucir de tal manera para encajar, o tienes que actuar de tal manera para encajar. Y bueno, en aquel entonces yo no me sentía para nada atlético ni con confianza, y empiezo a hacer una serie de ejercicios autodidacta, totalmente autodidacta, que además eran en inglés. ¿Ya? Y de ahí había un día en específico que era una práctica de yoga. Entonces, con esa práctica de yoga, yo sentía un alivio que no encontraba, digamos, en la misma práctica. Con los demás ejercicios a los que te desempeñabas. De los otros ejercicios, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo hago mi ingeniería, todo bien,
luego es que empiezo a hacer esta serie de ejercicios, pero veía algo que yo decía, me gustaría ser en algún momento determinado así como ese instructor, ¿ya? Pero no sabía realmente, estaba puro en la superficie. ¿Y cómo conecta todo esto? A partir de la misma práctica, pues autodidacta, llega un momento de mi vida en el que con el mismo inglés me hago decir, guía de turismo. Oh, wow, pero has hecho Guía muchas de cosas, turismo. Lisandro. Sí, sí. O sea, a veces en la vida nos vemos esquematizados en algo y la vida es mucho más rica que eso. No es solamente No es solamente aprender una sola cosa y desarrollarnos en una de ellas. Siempre debemos no ser multifacéticos, como muchas personas a veces dicen, wow, pero ella es muy multifacética, o Lisandro es multifacético porque desarrolla distintas tareas, sino que aprender realmente no cuesta, porque siempre en algún momento de nuestras vidas podemos decir que eso que aprendimos lo vamos a desarrollar, quizá como tú estabas diciendo, que no pensaste quizá en algún momento dedicarte a lo que es el inglés, o dedicarte quizá a una sola cosa, sino a varias. Exacto. ¿De qué manera, disculpa que te interrumpí, o por qué tú decidiste certificarte en el yoga, no solamente por aprender, sino para ayudar a los demás? ¿En qué momento de tu vida fue que tú dijiste, quiero dedicarme a esto, o me gusta, me encanta y lo quiero compartir? Bueno, fue un poco basado en mi misma historia y, como tú dices, ser multifacético, y ahora un poco que lo entiendo, más en aquel entonces no lo entendía, porque el yoga en sí, la palabra yoga significa unión, y es cuando tú empiezas a conectar todos esos puntos de las experiencias mismas que has tenido sobre la vida, ¿ya? Entonces, yo simplemente dije, bueno, si yo fui tímido, si yo fui antiatlético, no me movía con la dinamicidad que puedo moverme ahora, pues puedo brindarle esa misma herramienta a otras personas. Exactamente. Y además lo veía como algo físico, pero también cuando empiezo a ya certificarme, a pasar el curso y a hacerme instructor de yoga, veo otra parte que va mucho más allá de la parte práctica, y entonces digo, wow, se me empieza a abrir la visión y veo las oportunidades de poderle brindar esa herramienta de ayuda a las personas, porque está todo basado en la simpleza. No es que sea fácil, pero es simple. Y, por ejemplo, lo primero que podemos controlar es la respiración, que muchas personas hoy día no saben respirar. Eso es algo muy importante. Nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cómo es que no sé respirar? Si se supone que es algo que debe ser natural del cuerpo humano, estamos diseñados para eso, el oxígeno nos permite vivir, pero no sabemos respirar. Pero ¿y cómo es que yo no voy a saber respirar si lo estoy haciendo de manera natural? ¿Qué tú puedes aportar para el yoga o quizá para muchas otras, digamos, actividades, pero específicamente para el yoga? ¿Cómo podemos o debemos realmente respirar para poder ponerlo en práctica el yoga? Sí, mira, vuelvo y repito, yoga es unión, pero al mismo tiempo es meditación, y la meditación es tener la oportunidad de conocerte, es conocerte. Y, por ejemplo, cuando tú haces yoga, prendes una especie de cámara externa hacia ti mismo y te das cuenta de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y ahí es donde te das cuenta que no estamos respirando bien. De hecho, científicamente se ha demostrado que solamente respiramos 1/3 de nuestra capacidad pulmonar, y por ende, los niveles de estrés son mayores. Entonces, cuando tú aprendes a respirar, cuando tú
realmente tomas esa inhalación profunda que llega al fondo de tus pulmones y exhalas suave, pues entonces hay una transición, hay todas unas segregaciones en el cuerpo que te ayudan a relajar, que te ayudan a manifestarte de una manera distinta y más fluida. Ok. Y Lisandro, ¿tú nos puedes ayudar o decirnos cuáles elementos, digamos, que son importantes para poner en práctica el yoga? Sí, a ver, es poner percepción, es darse cuenta de qué es lo que uno hace. Porque, por ejemplo, uno va en la vida a diario en piloto automático y no se da cuenta de las cosas que uno hace. Por ejemplo, cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Muy poca gente se hace esa pregunta y simplemente cogen el teléfono, agarran el teléfono y su primera reacción es ver qué notificación hay, porque ya es una parte nueva de lo que hacemos. Sí, hace un tiempo se ha hecho parte totalmente de nuestras vidas que lo primero que sea es mirar el celular, cuando hay otras cosas mucho más importantes que podamos hacer desde que despertamos. Exacto. Y es tener, por ejemplo, estado de gratitud. Muy importante. Estado de gratitud. A veces no nos damos cuenta de que tenemos un techo, de que tenemos una cama, una almohada para recostar la cabeza y que respiramos aire. Respiramos. El simple hecho de estar vivo. Porque a veces nos enfocamos en el problema, pero los problemas también son las oportunidades de crecimiento. Como por ejemplo, en mi caso, ha sido todo un reto llegar aquí a República Dominicana, certificarme como instructor de yoga y brindar esta herramienta a la comunidad dominicana. Porque es cambiar con paradigmas, es brindar esa oportunidad de simpleza, y a veces lo simple es lo que complejizamos por todo lo que hemos aprendido, y es desaprender para volver a aprender. Así es. Lisandro, ¿y tú nos podrías ayudar, explicarnos un poco más sobre quiénes exactamente pueden hacer yoga, qué tipo de personas, si los niños, adultos, quién puede realmente aprender o practicar el yoga? Bueno, qué bueno que hagas esa pregunta, porque resulta que a veces con el yoga lo vemos como que solamente la parte mental o la parte física de querer ponerte de cabeza o ponerte el pie en la cabeza, y no se trata de nada de eso. Realmente el objetivo final del yoga es ayudar nuevamente a la percepción. Todo el mundo lo puede practicar y para eso existen distintas modalidades, como por ejemplo existe Yin Yoga o restaurativo, que tiene muy buenos beneficios a la hora de conocerte, a la hora de restaurarte incluso muscularmente. La práctica que yo hago en específico es Power Yoga, que es un poco más dinámica, basado en la rama de la viñasa, que es sumamente física, pero igual, al final el objetivo es darte cuenta de qué es lo que haces y cómo lo haces. Ese es el objetivo, lo que se ha mistificado mucho. Lo ven como un culto, lo ven como una religión, o lo ven como una práctica demasiado física. Sí, en cuanto a eso de la práctica demasiado física, nos gustaría saber, pero ya más adelante, luego de la pausa comercial, si realmente, porque esto es algo que quizá muchas personas se pregunten, si realmente hay que tener cierta condición física, hay que ser muy flexibles, o hay que tener quizá un poco más de ser un poco más delgado para poder practicar el yoga. Eso es algo que quizá muchas personas se lo preguntan, que podría decirse es un mito, pero Lisandro, al volver de la pausa, nos va a contar un poco más sobre esto. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Gracias por estar nuevamente con nosotros, con Lisandro Cabezas el día de hoy, que nos está hablando un poco sobre la práctica del yoga, que es una filosofía un poco más allá que solamente pararse de cabeza. Antes del comercial dejamos la pregunta sobre el mito que tenemos muchas personas de si es cierto que hay que tener cierta condición física o quizá flexibilidad en nosotros, en nuestro cuerpo. Lisandro nos va a hablar un poco más sobre esto y nos va a decir exactamente si es cierto o si todos podemos hacerlo. Bueno, muy bien. Resulta que a la hora de realizar una práctica, cualquiera lo puede hacer. Desde el momento en que tú te levantas y pones directamente en movimiento, digamos, conscientemente de lo que estás haciendo, pues entonces ya ahí estás practicando yoga. Ahora, en la parte física es para el beneficio físico de tener movilidad, de tener flexibilidad, y la flexibilidad es un músculo más, como cuando estás construyendo un músculo de tu cuerpo. La flexibilidad es un músculo más que desarrollas. Por tanto, es accesible a todo el mundo. Yo para nada era flexible, yo tenía ciertas discapacidades a la hora de moverme, pero la práctica es la que te va dando. Es como que tú pones un 1% todos los días, y cuando tú pones ese 1% todos los días se va acumulando a tal punto que ya se hace algo natural en ti, más allá de, digamos, contradecirte. Es tener la conciencia de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y poco a poco vas a ir construyendo en base a esa dirección de flexibilidad, fuerza, dinámica, de tener incluso hasta más energía en tu día a día. Ok. Y a ver, Lisandro, ¿cómo podemos hacer nosotros inversiones? Para los que no saben, las inversiones son, me imagino que han visto a las personas que practican yoga, las paradas de mano o de cabeza. ¿Cómo poder lograr como ese equilibrio para poder hacer estas inversiones? Porque se escucha o se entiende que es un poco complejo. Bueno, todo comienza por conocerte físicamente, saber qué condiciones tienes, saber qué limitaciones tienes y poco a poco ir construyendo sobre esas limitaciones. Llega un momento que también tienes que tener conciencia de saber con sabiduría, con amabilidad, llegar a hacer lo que quieras hacer. Entonces es buscar ese equilibrio de adentro hacia afuera, no solamente desde afuera. Tú lo logras, pero con la práctica, poco a poco. Y quizás a veces tengas el físico, pero no tienes la mentalidad. No tienes el equilibrio ese mental para ponerte de cabeza. Y no se trata, vuelvo y repito, no se trata de ponerte de cabeza para sentirte bien. Al final es sentirte bien contigo, aprender a respirar, buscar más flexibilidad, porque la mayor toxicidad del cuerpo es tensión. Y conocer que el cuerpo es el reflejo de lo que tenemos en la mente y viceversa. Hay que tener mucha concentración, Lisandro, para poder hacer tantas cosas a la vez, porque así como él las está enumerando, digamos, de todo lo que debemos hacer, la respiración, la concentración, conocer nuestro físico, son muchas cosas. ¿Cómo poder lograr, Lisandro, esa concentración para poder nosotros llegar a ese equilibrio? Vuelve a la respiración.
Siempre la respiración. Siempre es la muy respiración, importante. siempre la respiración. Porque la respiración te permite incluso a nivel fisiológico controlar tu estado mental, que es el objetivo final. Cuando tú controlas tu estado mental, pues te proyectas de manera distinta. Por ejemplo, hay veces que vamos y no nos recordamos ni siquiera del teléfono nuestro, ¿verdad? Que eso sería un éxito hoy en día, no acordarnos del teléfono. Y El teléfono es- nos causa estrés. Pero me refiero al número de tu teléfono. Ok, mucho mejor. Ajá. Muchas veces andamos por ahí y no nos acordamos ni siquiera del número de nuestro teléfono. Pero es porque no le prestamos atención a eso. Entonces le estamos prestando atención a todo lo que se nos bombardea desde afuera. Y somos muy visuales. Entonces es apagar esos sensores que son los que transmiten a la mente. Es romper con esa barrera y moverte de manera distinta. Es proyectarte de manera distinta y ser selectivo con lo que haces. Ok. Y a ver, ¿es cierto también que para practicar el yoga debemos ser vegetarianos o veganos? ¿Por qué? Eso es algo que me gustaría que nos puedas explicar un poco más a todos. Muy buena pregunta, ¿sabes? Muchas personas me preguntan incluso, ¿eres vegetariano? ¿Eres vegano? Exacto, como que ¿por qué lo asocian? A ver, ¿qué Porque puedes decir? asocian yoga y comer solamente vegetales. Pero te voy a preguntar, si ahora tú comes todo verde y no comes nada de lo otro, igual llega un momento que hay un impacto grande en tu cuerpo y lo vas a sentir y entonces le vas a hacer rechazo. Pero la analogía que quiero que veas es, ubícate en un carro, en un vehículo. Si ahora a un vehículo de gasolina tú le echas diésel, ¿qué tiempo de durabilidad le das? Creo que no va a durar. Entonces es lo mismo. Cuando ingerimos, tenemos que ser selectivos con lo que ingerimos y no necesariamente tiene que ser una cosa o la otra. Es ser selectivo, comprender que existe todo un mecanismo en el cuerpo, que podemos hacer toda una clase específica de nutrición, pero es conocer que el cuerpo tiene su sistema y funciona como una fábrica, en el sentido de que te levantas en la mañana, arranca tu metabolismo y tienes que cubrir ciertas brechas nutricionales para, de esa manera, pues entonces darle funcionamiento a tu cuerpo de manera efectiva. Saber que funciona por ciclos, pero vivimos desorientados, vivimos con la vida rápida, vivimos queriendo las cosas fáciles y sencillas. Pero vuelvo y repito, la simpleza es quizás algo más complejo, es desaprender lo que ya sabemos y darnos la oportunidad de aprender algo nuevo. Algo nuevo. Entonces, no es ser estricto con una cosa, para nada. A mí me gusta encapsular a alguien en que yo solamente como vegano o yo solamente como vegetariano. No, es conocer el cuerpo, saber cómo funciona ese sistema y darle los nutrientes apropiados. Exactamente, saber identificar qué es lo que pueda necesitar nuestro cuerpo para mantenerse en desarrollo. Nos gustaría saber cuáles son estos movimientos que son los principales en el yoga. Nosotros vemos en el yoga como unos movimientos ahí un poco extraños que decimos como wow, pero ¿y qué es lo que está haciendo esta persona? Pero es que no es solamente, como dijimos hace un momento, pararnos de cabeza o de manos. ¿Cuáles son esos movimientos básicos que se requieren para practicarlo? Te voy a poner un ejemplo ahora mismo. ¿Qué tal si descruzas tus pies, los pones firmes Sí. y alargas tu torso? Se siente la diferencia. Toma inhalación por tu nariz
sostén ese aire por un instante y exhala por tu boca. Sí, se siente la diferencia, debemos practicarlo más seguido. Eso es yoga, ya eso es yoga. Y o sea, por que ejemplo, no es tan difícil quizás y hacerlo. por ejemplo, a las personas que están constantemente en la computadora, en una oficina, por ejemplo, yo que fui informático y que aún me pongo delante de una computadora a tirar código a veces, endereza la espalda, estate consciente si estás encorvando y si tienes las manos engarrotadas, es enderezar, puedes perfectamente colocar la mano al borde y mirar hacia atrás y respirar. Y al otro lado. Y eso es un movimiento de yoga porque lo estás haciendo conscientemente. Ya eso es yoga. Ahora, existen movimientos básicos como, obviamente, en el caso de la práctica que yo hago, que es la viñasa, está la chaturanga, que viene siendo como una plancha superior y una plancha inferior. Los guerreros, que son poses en las cuales fortaleces también tus piernas, buscas la alineación de tu cuerpo, te retas a otro estado de movimiento de tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, es retándote, pero para romper con las barreras limitantes. Es retarte para darte cuenta de que das más. Es retarte para incluso buscar lo que es el poder, que ya nacemos con ese poder. Ok, entonces en este punto, ¿podrías ayudarnos con qué beneficios, Lisandro, tiene el yoga? ¿Cuáles son esos beneficios que realmente nos aporta la práctica del yoga? Sí, a ver, primero, te ayuda a reducir el estrés. Importantísimo, muy importante. Creo que hoy en día todos vivimos con estrés, todos. Lo primero es que te ayuda a disminuir el estrés, porque aprendes a respirar. Y cuando tú aprendes a respirar, existe en el cerebro lo que es el cuerpo calloso, que es el puente que une los dos hemisferios del cerebro. Y cuando tú tienes ese vínculo de ese puente, pues entonces tienes la posibilidad de actuar con mayor rango de dinamicidad. Tus fluidos de pensamiento son mucho más amplios y no te cierras. Estamos como más claros, tenemos quizá una visión mucho más clara de qué actividades vamos a desempeñar durante el día luego de hacer el yoga, entiendo. Exacto. Y entonces cuando tú estiras tu cuerpo, creas espacios en tu cuerpo para incluso tener más flexibilidad, tener menos tensión. Si ahora mismo yo te digo, descríbeme una persona tensa y estresada, está así, ¿verdad? Sí, está como encogido. Encogido, el cuello rígido. Y entonces es crear ese espacio para sentirte bien contigo. Definitivamente las personas cuando nos sentimos libres o cuando nos sentimos un poco más relajados, se nota. Es como dice Lisandro, muchas veces a lo largo del día, de todas las actividades que hemos desempeñado, siempre estamos así. Pero es muy importante aprender sobre esta actividad para poder hacer todo con mucha más fluidez. Me gustaría, Lisandro, que al volver de la siguiente pausa que vamos a hacer, nos puedas identificar si ciertamente el yoga lo pueden practicar los adultos, las personas de una edad un poco más avanzada. Luego de la siguiente pausa, seguimos con Lisandro y el yoga. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora Te toca a ti. Hemos vuelto, gracias por sintonizar nuevamente con nosotros.
Para los que ahora se están integrando, tenemos por aquí a Lisandro Cabezas. Él es certificado en yoga desde el año 2019 y ha tomado esta práctica para poder ayudar a los demás. Dejamos antes de irnos una pregunta súper importante, que esto sé que va a ayudar a muchas personas, Lisandro, a identificar si exactamente las personas adultas o los adultos mayores pueden practicar lo que es el yoga. Sí, muy buena pregunta. Y realmente cualquier persona puede practicar yoga. Las personas mayores lo van a agradecer mucho más porque les empieza a ayudar a respirar, que al mismo tiempo les permite tener mayor vitalidad, mayor calidad de vida. Se trata de eso, de tener calidad de vida, porque, por ejemplo, no podemos ver separado la mente y el cuerpo. No. Es la integridad. Por eso, yoga, unión, la integridad de todo. Entonces, por ejemplo, las personas mayores a veces pierden un poco la autoestima. Sí, es cierto. Porque las nuevas generaciones un poco que las van dejando a un lado, ¿verdad? Y entonces es darse a valorar nuevamente y es dar movilidad a su cuerpo, porque nuestro cuerpo es donde se almacena el alma. Y entonces, si no cuidamos de la casa que tenemos, de nuestra alma, que es el cuerpo, pues nos vamos deteriorando y va corriendo la calidad del tiempo de vida. Entonces, para lograr esa longevidad, para lograr esa calidad de vida mayor, las personas mayores lo pueden hacer, comenzando a respirar mejor, a dar movilidad a lo que quizás en algún momento determinado han reducido esos movimientos, como por ejemplo flexibilidad o empiezan a agarrotarse los músculos por el desgaste, por la misma falta de hidratación. Entonces, cuando tú empiezas a respirar y a moverte de manera distinta, te permite tener mejor calidad de salud, mejor calidad de vida. Incluso para las personas que sufren de la espalda, el yoga es muy beneficiario en el sentido de que haces movimientos al ritmo de tu respiración y te ayuda a alargar las vértebras de tu columna con ciertas posiciones. O sea que yo mañana, yo voy a llamar a Lisandro por teléfono y le voy a decir, Lisandro, yo quiero hacer yoga porque yo tengo una condición en mi espalda, tengo hernias de disco. Quiere decir que esta práctica me va a ayudar quizá a tener una mejor calidad de vida en base a esta condición o cualquier otra que tenga otra persona. Sí. De alguna quizá, digamos que discapacidad. De hecho. No discapacidad, pero que se sientan quizá un poco como, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer esto porque tengo esto en la espalda. A mí me pasa que yo digo, no, yo no puedo hacer eso porque me voy a lastimar, pero verdaderamente me ayudaría mucho el mejorar esa calidad muchísimo. De vida. De hecho, se ha demostrado, quizás a algunas personas les sirva más que a otras, porque todos tenemos cuerpos distintos. Pero puedes moldear poco a poco tu cuerpo, tu condición física. Es decir, lo que eras ayer no es lo mismo que eres hoy, y lo mismo sucede con el futuro. Entonces, es ir acumulando esos movimientos, pero para buscar ese espacio, para buscar esa flexibilidad a que te permita tener la movilidad. Pero más allá de la movilidad o la parte física, es también el condicionamiento mental. Es saber cómo tú te proyectas ante esos cambios, si eres responsivo o reactivo. Porque a veces volvemos al tema de si eres totalmente vegano y comes solamente verde, pero tu mentalidad está en el estrés del trabajo, está por ejemplo, en el tapón,
Tocando bocina porque todo el queremos llegar tiempo, rápido a la casa. entonces no estás aplicando nada No. de lo que es la conciencia, de lo que es tu estado mental, que es el objetivo más grande que queremos en cuanto a yoga, ¿sabes? Está la parte física, sí, para obtener mayor movilidad, mayor flexibilidad y rango de dinamicidad, pero es tu estado consciente, es tu estado mental, es cómo tú ves las cosas, las Para interpretas proyectarlas. y luego las pones en servicio de otros. Exacto, o sea que de esto que está hablando Lisandro podemos rescatar y decir que es sumamente importante no solo practicar el yoga durante 1 hora en el día o 2 horas o 2 días a la semana, sino que esto nos pueda ayudar en el hecho de, practico yoga y esto me ayuda mentalmente para ponerlo en práctica en mi vida diaria, con mi familia, en mi trabajo o como dice Lisandro, en el tapón, porque de nada nos va a servir o nos va a nosotros ayudar estar 1 hora o 2 horas a la semana haciendo yoga, pero que estamos en una situación, digamos, en la que sale ese carácter que tenemos y no nos acordamos de que nuestra mente es la que va a decir lo que realmente hacemos o somos. Mira, y tocaste ahora 2 temas muy importantes, carácter y la mente. Pero realmente el carácter, ¿de dónde sale? De las ideas. ¿Y cómo se producen las ideas? Hay un dato científico, un estudio reciente en una de las universidades de UCLA que han dicho, por ejemplo, que lo que nosotros pensamos de los 80,000 pensamientos que tenemos al día, Wow. el 80% es repetitivo, es un ciclo constante. Entonces vivimos en las memorias del pasado y no nos permitimos proyectar a la visión del futuro. Nos quedamos estancados en lo conocido y en esa zona de confort que ha sido quizás hasta obsoleta, y es saberse readaptar con la simpleza. Y entonces ahí es donde empiezas a aplicar yoga. Ahí es donde realmente ves que aplicas yoga. No es solamente la parte física, es la parte de cómo tú te proyectas como persona. Ese es el gran kit de todo. Algo muy importante también, como en buen dominicano, no le des mente tanto a las cosas. Sí, has dicho algo muy importante, Lisandro, y es que muchas veces nosotros nos pasamos el día pensando siempre en lo mismo, y nos quedamos ahí, cuando realmente no estamos dejándonos ser o fluir. A ver, Lisandro, ¿y es bueno o se puede practicar el yoga sin tener un instructor? Muy buena pregunta esa. Porque yo no puedo de que hoy me voy a poner aquí a practicar yoga y no sé nada. Se supone que debo aprender. ¿Se puede? Mira, muy buena pregunta esa. Y en mi caso, yo aprendí totalmente autodidacta. Yo me ponía literalmente frente a un espejo y me ponía a ver qué hacía y me corregía yo mismo las alineaciones. Por eso cuando yo conocí a los profesores, a los instructores que me dieron la oportunidad de formarme como instructor de yoga, ellos me vieron y me decían, pero ¿dónde tú aprendiste? ¿Cómo tú lograste eso? Y sí puedes hacerlo autodidacta, pero tienes que tener un estado de conciencia y una disciplina muy elevada. Que no lo vamos a aprender exactamente por sí solos. Exacto. Entonces, ¿dónde juega el papel importante de los instructores de yoga? Pues a corregir esa alineación para evitar lesiones, Muy importante, primeramente. Muy importante. Porque creemos que no lo sabemos todas, pero no. Yo mismo me considero un novato todo el tiempo. Y ahí es cuando te permites soltar lo viejo y aprender de lo nuevo. Entonces, es dejarte guiar por
personas que incluso tienen un poquitico más experiencia que tú. Y aquí en Dominicana existen muy buenos profesores, muy buenos instructores que he tenido el privilegio de compartir con ellos. Entonces, es buscar esa ayuda. Incluso existen comunidades digitales, pero también la parte física juega un rol muy importante porque nosotros como instructores somos esos motivadores a la parte mental. Porque quizás a veces sí sabemos hacer las cosas bien, nos autoalineamos bien, pero siempre cae la parte de la duda y como seres humanos siempre buscamos la certeza, siempre buscamos el respaldo científico o qué es lo que realmente es certero. Ya, entonces como instructor, al tener ya la experiencia, le brindamos esa facilidad de corrección en cuanto a lo físico y motivacional también. Bien, estamos muy contentos de tener a Lisandro aquí el día de hoy. Por último, me gustaría saber, Lisandro, ¿qué le dejas a nuestra comunidad? ¿Cuál es ese aprendizaje que tú tienes en tu interior que te gustaría que los demás puedan tener? ¿Qué le aportas? Bueno, para mí es un privilegio poderle servir a su comunidad y por tanto yo les recomiendo, primeramente, cuando se levanten en la mañana, más allá de agarrar su teléfono, vean el espacio que tienen a su alrededor y sepan observar y apreciar, digamos, el techo que tienen, la cama que tienen, la almohada que tienen, el aire que respiran, ponerse su mano en su pecho y sentir el latido de su corazón, saber que están vivos, que viven en un país libre. Esos son agradecimientos, es ya condicionar tu cuerpo y tu mente a lo que es el estado de gratitud y arrancas tu día de manera más eficiente. Ahora, si quieres incluso tener mayor movilidad con tu cuerpo para un rango de dinamicidad mayor, pues entonces llégate a una práctica de yoga. Y con mucho gusto, yo voy a estar los sábados en el Mirador Sur a las 8:30, a las 8 de la mañana. Voy a estar ahí accesible a todo público, bien, porque también imparto en otros espacios. Ok. ¿Y de qué manera nosotros podemos, o nuestros televidentes, pueden encontrarte en las redes sociales para que te puedan escribir, hacer alguna pregunta o les puedas ayudar con alguna duda? Claro. ¿Nos puedes hablar un poco sobre tus redes? Me pueden contactar directamente a mi Instagram, que es Liso Power Yoga, Liso Power, Power Yoga. También estoy en construcción de mi sitio web que se llama lisopoweryoga.com y ahí van a tener también accesibilidad a un podcast donde yo brindo herramientas de la parte que no es la física, sino la mental, para ayudar como una especie de motivación y que tengan herramientas en la mano de, por ejemplo, cómo aprender a respirar, qué cosa es una meditación, cómo pueden meditar para bajar esos niveles de estrés a través de la propia respiración, ¿bien? Y conocimientos incluso de cómo surge la parte del Power Yoga, que es la que yo imparto, dónde sale ese nombre, que ha sido muy polémico además, porque lo ven solamente como la parte física, pero en realidad es ayudar a las personas a que saquen el poder que tienen dentro, porque ya nacemos como ganadores. En este plano terrenal que escogemos llegar, llegamos por un motivo, llegamos por una razón, y es saber buscar esa razón. Bien. Muchas gracias, Lisandro, por estar el día de hoy con nosotros. Esperamos que esto haya sido de total edificación para los que nos ven. Este es tu espacio, Lisandro, totalmente bienvenido las veces que quieras estar acá.
Gracias a todos por sintonizar en su canal 62 Metrovisión y igualmente en Punto de Encuentro. Estamos totalmente a su orden. Fue un placer para mí el día de hoy estar con ustedes. Pamela Espejo. Muchísimas gracias.